Saludos, buenas noches. Hoy bienvenidos nuevamente a un programa de acá de Todo para Todos. Les habla Enrique Sturhan en un nuevo Tips, que más bien viene a ser el programa número 21 en función de lo largo que lo vamos a hacer, porque tenemos varios temas pendientes, dadas las elecciones recién ejecutadas el día de ayer. Entonces hoy estaremos hablando de esos últimos acontecimientos electorales en Venezuela, análisis político de sus resultados y lo que debería venir de ahora en adelante. Los resultados electorales, más allá de ser satisfactorios para el chavismo, deja cierto desabor, deja cierta incipiencia en el ámbito nacional. La oposición extrema querrá sumarse, por supuesto, a la victoria. María Corina Machado ya salió a decirlo, de hecho, que ganó la abstención, que ella cree que ganaron ellos, pero ella no ve que hay una abstención regular, histórica, de lo cual estaremos hablando. Esto es, bueno, porque ellos tienen una visión corta de la realidad, sumidos en su odio y en su codicia, no ven que cada día pierden más territorio, más terreno. La democracia habla de votos, no de abstenciones, todo lo demás es antidemocrático. La abstención incluso inducida, solicitada por los dirigentes políticos, es contraria en sí misma a la esencia y a lo que se dicen ser estos dirigentes, que pasan de ser políticos a ser enemigos de la democracia. Cuando decimos que la democracia habla de votos, es porque se habla de participación, no de abstención. Así funciona este sistema, el sistema democrático. Es porque, como se ve incluso en los países que ellos ven como sus ejemplos, que estos opositores se autoproclaman, digámoslo así, sin sustento electoral, por supuesto, en los últimos años se ha demostrado esto, son su ejemplo de democracia, como Estados Unidos y los países europeos, donde hay elecciones incluso presidenciales con votaciones de un 30% y hasta menos. Creo que Donald Trump ganó la elección pasada, antepasada, con un 20% de participación nacional, algo así, 20 y tanto por ciento, 27%. No un 40% como fue el resultado de las elecciones que tuvimos el día de ayer. Es decir, un porcentaje verdaderamente bajo, lo que esos países tienen. No así ha ocurrido entonces el día de ayer con este 42%, 41, 42% que tuvimos, eso con el 80 y tanto por ciento de las actas escrutadas, lo cual puede subir un poco o bajar un poco esa participación. Además de eso, más de 80%, es decir, que el porcentaje poblacional es bastante alto en comparación con esos otros países. El 80% me refiero al voto sacado por los chavistas. De eso lo vamos a desglosar bien para que ustedes entiendan. Y esto se da, como decíamos, aún en contra del llamado a la abstención, de haber participado o al menos no haber hecho ese llamado. Los opositores, sí democráticos, los que participaron en las elecciones, habrían tenido mucho mejor resultado. Les sigue pasando lo mismo de estos últimos al menos 10 años, que le entregan al chavismo más victorias de las que deberían haber obtenido. Esperemos que también que el chavismo sepa interpretar esto de forma de verdad bien pensada, bien estudiada y analizada, y no se metan dentro de lo que es el significado de la arrogancia, dejándola a un lado, ¿no? Por otra parte, sabemos que se hablará de la abstención, pero habría que ver entonces el porcentaje anterior en la Cuarta República, cuando los votos eran constantemente mayores, y más en este tipo de elección regional, porque era la elección presidencial la que se jugaba en aquella época, ¿no? Pero hoy en día, en la elección presidencial, hay mucho más participación que en las regionales regularmente. María Corina Machado, como dijimos en un programa anterior, dijo que ellos ya habían votado en julio pasado
pero es que la elección de ayer no era presidencial, no era el cargo que se estaba jugando ayer, que se estaba disputando. Eso fue un error político y de corta inteligencia para ese sector del país. Ayer se elegían, eran cargos medios. Los diputados no son presidentes, los gobernadores son algo similar a un presidente, pero en menor escala. Eso va dentro de lo que es federativo. Y los legislativos regionales tampoco tienen nada que ver con la elección presidencial, aunque sean no parte de la maquinaria política de los que ganan o de los que pierden. María Corina Machado lo que buscaba, y lamentablemente cierto porcentaje del pueblo que apoyó el llamado a no hacerlo, a no votar, lo que buscaba era deslegitimar el proceso de elección de ayer para deslegitimar la elección del gobernador del Esequibo. Esa era la razón de fondo de todo esto. La verdad plena de todo esto. Ellos esperaban la deslegitimación del proceso, pero el mismo concepto y funcionamiento de la democracia no da cabida a este tipo de planteamiento. Si te abstienes de votar, no existes para opinar, ni eres tomado en cuenta ni siquiera. Otra cosa es el voto nulo. Este sí se valida, aunque queda indefinido. Pero, insisto, no votar no deslegitima ni legitima nada. Es declarar que además el voto regional tradicionalmente ronda entre el 30 y 40%, lo que quiere decir que a pesar de todo, la participación fue bastante buena. Insisto, igualmente, y recuerdo el último gobierno de la canciller alemana Angela Merkel, quien gobernó con el 23% de participación en la votación del total del registro electoral alemán, y de ese 23% ella sacó el 32%. Es decir, que su elección fue aproximadamente con el 6% de la población de Alemania. Saquen las cuentas, allá hay 80 millones de habitantes, el 6% de esos fueron los que eligieron a Merkel, el 6% de los 80 millones. Si a ver vamos, entonces, ella gobernó tranquilamente porque nosotros acá no podemos. Aquí, claro, en nuestro país, el odio, el extremismo, la codicia y la antipatria hace que estos pseudo políticos crean que no votar es ir a votar. Un error garrafal, por cierto. Sus dirigentes saben que no votar no tiene ningún sentido más que el intento desesperado por la deslegitimación, como decíamos, del proceso como el de ayer, que más que la elección de los diputados y gobernadores era trascendental para el país, pues se elegía por primera vez un gobernador para la Guayana Esequiba, lo que María Corina Machado, por supuesto, quería paralizar en claro apoyo a Irfán Ali, a Guyana, a la ExxonMobil, a Inglaterra y a Estados Unidos, como dijimos en varios de nuestros programas, y como ella misma lo dijo incluso en una locución a ella, que ella apoyaba a la Exxon en la extracción de petróleo. Eso era la meta final de ella. La idea era entonces el entreguismo histórico. Nosotros lo explicamos en uno de esos programas. Lo vamos a dejar en la parte de la parrilla al finalizar este programa. Vamos a colocar allí para que ustedes puedan entrar a ese video y ver eso con más detalle, porque es un resumen histórico de cómo su familia y desde la independencia este proceso se sigue repitiendo. Nosotros lo hemos dicho que cada 100 años se repite más o menos. La idea entonces era el entreguismo. Al final de este tip vamos a hablar de ello. Ahora, el voto. Hablemos del voto, sobre todo en este caso el de los diputados. Hubo apenas unos 6 diputados que quedaron de la oposición, eso gracias a lo que los extremistas hicieron, que es el llamado a la abstención, a sus acólitos, odiadores e ignorantes. Es decir, que más de las 2/3 partes ahora de la Asamblea Nacional son hermanos del chavismo, no del PSUV como tal, sino del Gran Polo Patriótico y todos sus partidos que lo integran, lo que va a dificultar que siquiera estos diputados opositores tengan alguna participación que no sea legalmente obligatoria en las diferentes comisiones.
que deberían estar al menos en la Comisión de Contraloría, aunque es difícil que veamos interpelaciones en ese hemiciclo, ya que antes de estará la interpelación en el propio seno del chavismo y sus comités disciplinarios, cuando mucho, ¿no? El PSUV sería o tiene para interpelar a un gobernador semanal, por ejemplo, en su seno, lo que sería la interpelación de todos los gobernadores por 2 veces al año. Aunque desde el punto de vista lógico, las interpelaciones deben ser públicas, es decir, para el pueblo y no en una encerrona partidista. Eso hay que aclararlo. Y entonces, estos son detalles que hay que, de aquí en adelante hay que ver cómo van a pasar, qué es lo que va a pasar dentro de lo que es el hemiciclo parlamentario. Vamos entonces de aquí a su toma de posesión, donde el cargo pasa a tomarse dentro de 6 meses, a inicios del año entrante, tiempo que deberían aprovechar estos diputados electos para irse reuniendo, sesionando y trabajando en conjunto incluso con los diputados que están actualmente en ejercicio, aunque muchos fueron reelectos. Ahí van a estar en este ejercicio y van a estar en el próximo. Hay mucho trabajo por hacer, déjenme decirles. Aquí dejaremos algunas propuestas dentro del marco de lo ya planteado incluso por el mismo presidente, como es la reforma constitucional, y propuestas que nosotros hemos hecho. Entonces, ¿cómo hacer estas sesiones? Este es el truco de todo. El Capitolio tiene 2 salas, sus razones tienen. Recuerden cuando las sesiones conjuntas de los diputados opositores, cuando eran la mayoría, hicieron su desastre y paralelamente se creó la constituyente, se votó por una constituyente que sesionaba en la otra sala, la sala frontal, que están justamente enfrente las 2 salas, y ellas sesionaban al mismo tiempo. Pues ahora debería hacer lo propio este nuevo parlamento con el viejo, aunque ya no existe ese problema de la guerra política, por supuesto, y la desestabilización parlamentaria que aquellos promovían y trajo tanta tragedia a este país, como las sanciones, el bloqueo, el asedio, muerte, incluso pérdida del patrimonio nacional en el exterior, una gran cantidad de cosas que vino a raíz de ese problemita que hubo con estos señores que todavía están robando. De hecho, anteayer se acabaron el presupuesto de lo que había en las arcas norteamericanas que habían tomado el gobierno norteamericano para cuidarlo. Se suponía que ellos iban a cuidar ese dinero, lo que hicieron fue gastarlo. Dinero de todos los venezolanos, de todos nosotros. Para la oposición democrática ha sido una lamentable derrota impulsada por sus propios compartidarios, una caída que lo que ha garantizado es la hegemonía total del chavismo, lo cual en el fondo tampoco sería bueno del todo, desde nuestro punto de vista por lo menos. Porque hará falta la Contraloría de personeros políticos que no estén de su lado y no vigilen, vigilen el buen funcionamiento de los contrarios. Esto es así debería ser la política. El que quiere supuestamente ser mejor que tú debe demostrar que es mejor que tú y debe demostrar que tú, o debe garantizar que tú no te corrompas, entre otras cosas, o no cometas ciertos errores, porque las interpelaciones no necesariamente son para ver si te robaste o no te robaste algo, también pueden ser para saber si tu funcionamiento como gobernante o como parlamentario o algo por el estilo no esté fuera de lo que debería ser el marco lógico de las cosas, el marco legal y el marco lógico de las cosas. Sobre todo en tanto y cuanto, como decía, a su trabajo en las reformas por hacer cuando tienen el poder casi absoluto. Recuerden, ahora tienen las 3/4 partes del Parlamento, de hecho tienen más, y ahora pueden poner leyes, quitar leyes, reformar leyes, hacer cosas, hacer leyes orgánicas y incluso la reforma constitucional, sin ningún problema. No tienen ningún obstáculo hoy en día para poder trabajar. Bueno, en este punto vamos a recordarles que si les está gustando este programa, no olviden su like, suscribirse y que apretar la campanita, que es importante. Es lo único que les estamos pidiendo en cuanto a apoyo a este canal, pero si quieren hacer una contribución adicional,
de alguna forma, una colaboración, pueden hacerlo en la descripción de este programa, va a estar la forma en que pueden colaborar. Entonces, bueno, vienen, como decía, las reformas constitucionales. La reforma constitucional, vienen otro tipo de reformas, otros planteamientos, dado que hay una deuda, por ejemplo, pendiente con el Código Civil y el Código de Comercio. Sigue pendiente la reforma judicial y hay que hacer una reforma educativa de fondo. En cuanto a lo constitucional, los opositores pareciera que le tienen temor, por ejemplo, o le tienen pavor a las comunas. Pues claro, perderían ellos el poder y control, pero ¿cuál? Hoy en día no tienen ningún tipo de poder ni de control. Ahora ellos piensan que algún día van a volver al poder y entonces no quieren que este tipo de cosas pasen, que haya comunas y todo. Pero resulta que se atemorizan por algo que existe en otros países como que ellos ven como ejemplo, como Estados Unidos, los países europeos, en Canadá, Argentina incluso, tienen las comunas, Bolivia, y es un sistema de autogobierno muy común en todo el mundo. Claro, China también las tiene. Claro, la mentalidad adicional es que allá sí se puede hacer, porque son países desarrollados y aquí no. Sigue siendo una colonia mental. Esta gente tiene ese problema y de allí que hay uno de los planteamientos que hacemos acá adelante, más adelante, que es sobre la educación. Adicionalmente, entonces, hay que hacer otros cambios de los que hemos estado hablando en algunos programas en vivo, y videos por este canal, como es el sacar a Dios del preámbulo de la Constitución. No es nada contra las religiones en este caso, sino por el simple razonamiento y conciencia, ¿no? Porque su propio articulado es contrario e incluso excluyente. De hecho, creo que va en detrimento de las mismas al imponerse de facto una de estas religiones ante quienes no creen en ninguna, como es el caso, por ejemplo, de los ateos o los indígenas, que tienen por eso justamente un articulado aparte con respecto a sus costumbres y todas estas cuestiones. Porque se sabe que ellos no tienen la religión católica, que es la predominante en Venezuela, y ellos tienen sus propias costumbres. Entonces, los ateos tampoco tienen esa religión y así, consecutivamente. Entonces, hay que sacar a Dios del preámbulo para que la Constitución sea verdaderamente laica, como dice más adelante el articulado. Además, de eso hablamos en un programa, por cierto. Además, este mero concepto, como decíamos, influye en tanto y cuanto a las leyes y a la moralidad que se imprime en ellas. Y como complemento, hay que darle funcionalidad a la universidad teológica. De eso también hablé en un programa que yo tuve esa idea hace mucho tiempo, ya casi una década, y Maduro la implementó, pero no le ha dado la funcionalidad. En este momento no se le ha dado todavía porque no hay una ley que regule este funcionamiento de esta universidad o de este sistema educativo para regular en sí las religiones mediante un sistema de registro gubernamental de los curas, pastores, profetas, como ellos se quieran llamar, y demás categorizaciones que se dan a quienes allí predominan, ¿no? Y además que debe haber una autorización de apertura de los templos, las iglesias y otras instalaciones para poder darle un carácter legal y no que haya un montón de estafadores, que los hay bastante en ciertas religiones que piden diezmo, etcétera, etcétera. Y en Venezuela esto debería pasar a ser ilegal cuando lo colocan ellos religiosamente como obligatorio. De hecho, hubo un caso que nos reímos porque hubo una acusación penal contra unos seguidores, creo que era un evangélico, que estaba demandando a sus seguidores, a los que iban a su iglesia, a su templo, porque no le querían dar el diezmo. A ese punto hemos llegado. Ninguna ley en el mundo eso lo exige. Por otra parte, el sistema educativo, como estábamos hablando, hay que transformarlo de fondo, dejar de usar el sistema que nos impusieron los colonizadores europeos y desde Estados Unidos, sobre todo desde el siglo pasado, para pasar a uno propio más acorde a la filosofía educativa de Simón Rodríguez y de Paulo Freire.
tomando consideraciones ya además dadas por Enrique Dussel e incluso por mi persona. Pueden entrar en los videos y verán que hay un par de consideraciones sobre los cambios necesarios en la educación, educación e idoneísmo, etcétera, etcétera. Para ello, entonces, como decía, tengo esa serie de propuestas y un plan piloto, pero esto sería cuestión de que me dieran la posibilidad de yo hacer este planteamiento ante el Parlamento o ante el Ministerio de Educación o ante quien corresponda. Ya veremos qué pasa con esto. Otras cosas son entonces el cambio de los textos, que también hay que hacerlo, el cambio de las materias que se dan actualmente y la forma en que se dan. Todo hay que cambiarlo para acabar con el sistema propulsor de la mentalidad colonializada, que aún nos domina o impulsamos. Entre estos se incluye la mencionada regulación religiosa, porque los colegios privados, que no son privados, son mixtos, porque el Estado les da financiamiento. Entonces a esto hay que tenerle un poquito mejor control, porque no debe darse religión, porque la Constitución lo prohíbe, no se debe dar religión en estos colegios. Si ellos quieren dar religión, que lo den en sus templos, en sus iglesias, en sus cuestiones, pero no en las escuelas donde se dan materias educativas. La educación es una cosa y la religiosidad es otra. En cuanto a los códigos, como el de comercio y el Código Civil, ¿qué decir de ellos cuando ahí todavía se habla del transporte en mulas, por ejemplo? El transporte de mercancías en mulas. Están más obsoletos que, bueno, sabrá Dios que qué. Más con las nuevas tecnologías, maquinarias e incluso sistemas monetarios. Además, deben prever los ataques a nuestro propio sistema social y el sistema económico, que ya hemos sufrido bastante. Si no se actualizan estos dos códigos, estos dos sistemas regulativos u organizativos, van a seguirnos atacando porque tenemos esa deficiencia. Eso es lo que llaman vacíos legales. Y además, tenemos que mencionar en este caso, lo de vacíos legales, la reforma judicial, que sigue pendiente también. Tengo una frase mía bastante ajustada a derecho, como, como dicen los abogados en el argot legal, que dice la siguiente: en nuestro país se ejerce la ley, pero no se imparte justicia. Claro ejemplo de esto es el caso de que la ley no es algo que pueda o deba ser impuesta sin ver el contexto de los acontecimientos. Y Chávez en eso fue un propulsor y dio como un ejemplo de ello. Recuerdo claramente cuando mencionó aquello de que había gente que robaba por hambre y necesidad. No era cárcel lo que esa gente merecía, sino un empleo y una vida más digna. Además, hace falta incluir la pena moral, algo que tiene que ver con el poder moral, que casi es un aparato obsoleto, sin función real, sin beneficio como tal en lo que socialmente hablamos. La moralidad además no es algo que se ejerce desde una oficina, ni algo que se regule como tal, sino es algo que debe estar en la conciencia de la sociedad. Es un todo. Por lo que hay que incluirla en el sistema educativo, no como manera de materia y frases bonitas como lo hacen actualmente, sino como un sistema de razonamiento, de conciencia del ciudadano del futuro. Claro que esto, además de eso, tiene que ser con una aplicación práctica en las calles, como se hace en otros países donde la pena moral no la aplican en sí los tribunales ni funcionarios, sino la misma sociedad, los mismos vecinos, la misma ciudadanía. Si usted le es infiel a una pareja, nadie hace negocio con usted porque sencillamente si usted traiciona a su pareja, al padre o madre de sus hijos, mucho más rápido me va a traicionar a mí, que somos socios económicos y el dinero tiene más amigos que nadie. Eso es cuestión de la pena moral. Eso es otra cuestión que yo podría explicar bastante bien. Donde entonces la gente no roba en esos países porque saben que eso no los va a beneficiar en nada y al contrario los va a dañar en el futuro. Ahí entra entonces el sistema educativo, como estaba diciendo. Hay que educar al ciudadano del mañana, pero antes hay que reeducar a los educadores.
No es en el hogar que se enseña, es el Estado quien debe garantizar esa enseñanza cívica, incluso lo dice la Constitución, y aquí se inventaron la parte de que la educación viene de casa. Hay uno de los videos o programas que yo hice, o las dos cosas, que sí hemos hecho en este canal, que habla al respecto de quién fue primero, el huevo o la gallina, y es justamente sobre lo que es el sistema educativo, ¿ok? Entonces, la idea de esto es asegurar un buen ciudadano, uno que sea consciente, que razone, que vea el bien común para poder recibir el bien, porque el bien que tú hagas al otro te lo recibes tú a la final. Porque si yo cumplo mis deberes y el otro cumple sus deberes, yo obtengo automáticamente mis derechos. Y esto es en lo que la ciudadanía debe pensar, en algo cotidiano y parte de sí mismo, ¿no? El tema aquí, y estamos para interactuar y responder preguntas. Pueden chatear acá, a nuestro chat está abierto. Pueden chatear a posterior que hagamos el programa. Nosotros estamos pendientes por si nos escriben algo. Esto es un canal abierto y aceptamos la participación de todo el mundo. Pueden escribir entonces a nuestro chat, recuérdenlo. También les agradecemos que si les está gustando este programa, este tip, nos den su like, su apoyo, y se suscriban y coloquen la campanita. Finalmente, en cuanto a estos temas, vamos a hablar sobre, mejor dicho, el presupuesto de la nación, algo que también deberá ser reajustado, donde se incluye ya el estado de Guayana Esequiba, que no está en el presupuesto de la nación actual, por cierto. Estamos a mitad de año, ya deberían empezar el mismo presidente por decreto debería hacerlo, reajustar el presupuesto en función de incluir a la Guayana Esequiba, para poder dar el subsituado constitucional, etcétera, etcétera, etcétera. Y además de esto, se debería considerar una reasignación de ese mismo presupuesto, no por índice poblacional, sino por extensión territorial. Eso va en parte enmarcado de lo que el presidente Hugo Chávez en su momento tuvo como idea, nada descabellada, por cierto, aunque un poco ambigua, cuando intentó crear la vicepresidencia de la República en las regiones. Recuerdo que en Calabozo Guárico iba a una vicepresidencia y ni siquiera el terreno como tal hubo, y esto se cayó todo. Él intentó crear estas vicepresidencias en una idea no tan buena, porque la idea era desconcentrar el poder, pero manteniéndolo concentrado. Una ambigüedad muy recíproca. Esto lo voy a explicar. Nosotros tenemos estados, en 24 estados actualmente, que son pequeños países que se unifican para crear una federación. Si usted coloca allí una vicepresidencia, poniendo la presidencia, literalmente hablando, usted coloca allí una presidencia para controlar el estado, incluyendo el presupuesto, por encima de lo que es el gobernador, que vendría a ser un pequeño presidente. Entonces, esto es contrario a nuestro propio sistema federativo que nos estamos dando, que lo dice incluso nuestro escudo nacional. Si usted lee la cintica de abajo, dice tanto de la Federación Bolivariana, la Federación Venezolana, en los textos institucionales del Estado dice a tantos años de la federación. Eso es porque nosotros somos un territorio, un país federal, como mucho lo es Rusia, lo es Brasil, y nosotros debemos tener esto consciente, en función de que no podemos quitarle el poder a los gobernantes regionales. De eso vamos a hablar ahorita, en cuanto a lo que es el tema de los gobernadores. Nuestro sistema, como estaba diciendo, debe mantener el presupuesto hacia las gobernaciones, pero debe ser reconducido por tamaño territorial, porque mientras más territorio tiene, más carreteras tiene, necesita más dinero para esas carreteras, tiene más problemas como tal, sobre todo en lo que es la parte de seguridad, en las zonas agrícolas, etcétera. De allí que entra la delincuencia organizada y toma fincas, y etcétera, etcétera. Esto debe pensarse mejor y replantearse
porque además de eso, al pasar más presupuesto a esos estados, te va a ir a donde va el dinero. Eso es simple. Ahora viene lo picante. La parte de la crítica a los personeros de lado y lado. Ojo, voy a comenzar recordando lo dicho. Si la oposición hubiera participado sin divisionismo y abstencionismo, habrían tenido mejores resultados, algo que capitalizó, por supuesto, el chavismo. Ejemplos para eso, voy a darles uno solo, el estado Guárico, de donde yo provengo. Para las elecciones presidenciales, el grupo extremista que se abstuvo actualmente de participar, sí participó. Y aunque se dispersaron los votos con varios candidatos en ese momento para las presidenciales, en ese estado se perdieron las elecciones presidenciales. ¿Ok? Esto se perdió debido a que tanto el gobernante actual, todavía sigue siendo gobernante de este estado, como el gobernante del municipio, por al menos donde yo estaba, no tenía muy buena aceptación. Pero ese gobernante del municipio actualmente es el gobernador electo. Él capitalizó en la falta de la oposición en este momento. Hoy en día es proclamado gobernador, como decía, sin el apoyo real de la población, porque desde mi punto de vista no es realmente un buen gobernante. Simple. Si usted no lo demuestra, le queda grande un municipio, el Estado le va a quedar más grande. Pero son los errores que se cometen tanto de un lado como del otro, tanto del chavismo que lo elige. Claro, el chavismo se fue a las bases, pero él había sacado del camino a todos los que eran contrarios a él. Esto es un problema que hay que resolver dentro de lo que es el chavismo. Y en cuanto a la oposición, van divididos, llaman a abstención, no había manera de ganarle al chavismo, porque por más que sea, el chavismo tiene una cosa que es buena, aunque tiene sus ciertos grados de problemas, como este que estamos viendo, que estoy mencionando, que es que cuando van a votar por alguien, ellos no andan con cuentos, ellos siguen los lineamientos de su dirigencia y la cumplen. En el caso de la oposición extremista, siguió el lineamiento de María Corina Machado y ahí tienen los resultados. En cuanto a los demás estados, bueno, tenemos este caso donde el candidato de un partido, incluso creo que es un partido regional, terminó ganando las elecciones contra la enorme maquinaria del chavismo e incluso aparte de sus propios partidarios opositores que iban con otros partidos en contra de él, ¿no? Algo que el chavismo debería tomar en cuenta y respetar. La decisión del pueblo es clara. Quieren a ese señor gobernando. No sería moralmente correcto que se le impongan ahora protectores o gobernadores paralelos, que se le quite las potestades o el presupuesto, que es algo muy común, lo cual no debe pasar. Si ganó con todo en contra, es porque de verdad el pueblo decidió por él y de verdad debe tener algo bueno para haber ganado y ser el gobernante allí. ¿Ok? La meta es satisfacer al pueblo, la meta no es satisfacer al partido ni a mis compañeros. La meta, lo decía bastante Chávez, gobernar obedeciendo, es obedecer al pueblo. Desde el gobierno central, nacional, debe entonces respetar esto, más aún cuando es una de sus propias consignas revolucionarias, cabe decir, ¿no? De hecho, de no hacerlo, se merecerían perder todas las demás gobernaciones y alcaldías en las próximas elecciones, sobre todo las alcaldías que son las que vienen. Obedezcan al pueblo. El pueblo decidió por ese señor como gobernador. Denle todo el apoyo que este señor se merece por haberle ganado tanto a su maquinaria como a sus propios copartidarios, digámoslo así, dentro de lo que es la oposición. Entonces veremos qué pasa con todo esto. Gracias por participar en nuestro programa, por vernos, por oírnos, por compartirlo, por favor. Si les gusta, compártanlo para que más gente tenga la oportunidad de oír estos planteamientos que hacemos nosotros desde este canal, su canal de Todo para Todos. Déjenos su like, no lo olvide, apóyenos, puede contribuir con nosotros, está en la descripción la forma en hacerlo. Muchas gracias
Les habló Enrique Sturhan. Nos estaremos viendo en la próxima entrega, que será el día de mañana. Estaremos haciendo un nuevo programa de tips. Lo vamos a pasar a ser programa básico por lo que tiene más de 30 minutos. Nosotros dijimos que los tips tenían que ser de menos de 30 minutos, es más o menos lo que nos hemos predispuesto en este canal. Y estamos tratando de cumplir dentro de lo que las posibilidades nos ameritan, con todas las dificultades que tenemos hoy en día en este país. Bueno, a pesar de todo, muchas gracias. Nos estamos hablando entonces el día de mañana. Hasta luego.